China reclama los restos del globo que fue destruido por un S-22 recientemente en los Estados Unidos, argumentando que este globo era un globo de investigación atmosférica. Estados Unidos ha difundido la información de que este y otros globos que han sido lanzados por China en los últimos meses han sido globos espías, a pesar de que hasta el día de hoy no han aparecido pruebas de parte de los restos localizados en Carolina del Norte luego de la destrucción de este globo de helio. Luego de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tomó la decisión del derribo de este globo de helio por parte de un avión S-22 de la Fuerza Aérea, el secretario de Defensa chino, Wei Fenghe, no ha querido recibir llamada telefónica de parte del secretario de la Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Y aunque se dice también que un globo chino sobrevoló espacio aéreo colombiano, la parte norte del país, no hay pruebas ni se le disparó a este globo a su paso por territorio colombiano. Ni siquiera hay pruebas de que el mismo globo que transitó por Colombia hubiese sido un globo chino. En el pasado discurso de la Unión, Biden fue bastante claro en decirle a China que no va a aceptar la invasión a su espacio aéreo, ni va a aceptar que China pisotee la soberanía estadounidense. Propuso que se tuviesen unas relaciones de competitividad, más no de conflicto. Definitivamente, para China aceptar el tema de la competencia con los Estados Unidos, debe haber una igualdad, una equidad en cuanto a la posibilidad de acceso a materia prima, a componentes, algo que Estados Unidos ni el presidente Biden consideran en esta ocasión. En el tema de las relaciones entre Estados Unidos y China, el tema Taiwán es de vital importancia. Por eso todo el afán que existe en la actualidad en que Occidente le gane la guerra a Putin, a la Federación Rusa, para que no se promueva en China el deseo de tomar control total de Taiwán. Stoltenberg llega hoy a Estados Unidos a encontrarse con Antony Blinken por ese interés tan grande que tiene Occidente en acelerar el triunfo en esta guerra en Ucrania para evitar que se escale el tema de las alianzas, por ejemplo, entre Rusia e Irán y su fabricación de drones para la guerra. Es curioso cómo en los últimos días hemos visto en varias ocasiones a Kim Jong-un de Corea del Norte en compañía de su hija, como en esta ocasión. Estados Unidos quiere acelerar esta guerra en Ucrania para sacar a los rusos del territorio ucraniano, para evitar que estos nexos que existen entre Rusia y Corea del Norte se incrementen. Este viaje de última hora de Zelensky al Reino Unido a solicitar aviones de combate y a Bruselas a reunirse con la Unión Europea está encaminado a evitar que algún día muy cercano ocurra en Ucrania una solución similar, un hecho similar a lo que ocurrió en Afganistán, y tenga él y sus funcionarios que colgarse de los trenes de aterrizaje de los aviones que salen de su país. Donbass en Ucrania tiene memoria. Lo que ocurrió desde el 2014, donde murieron aproximadamente 14.000 personas, no quedará en el olvido. Y ningún globo chino, ningún globo de helio va a servir de cortina de humo para evitar que la población del planeta Tierra sepa la verdad de lo que ocurrió en Ucrania desde el año 2014. La realidad es que Occidente, con todas las sanciones que ha impuesto a Rusia y las que va a imponer ahora en el aniversario del primer año de guerra, no han podido colapsar la economía de Rusia. Hay barcos que están transitando por las aguas del Ceuta en el estrecho de Gibraltar. Hay pequeñas embarcaciones que están traspasando su petróleo a otras más grandes. Rusia continúa viento en popa acelerando su economía en medio de tanta presión de Occidente para que su economía colapse. Porque el presidente de los Estados Unidos esperó hasta última hora para derribar este globo de helio.
en las costas de Carolina del Norte, por el supuesto de que los fragmentos de la carga útil del globo podrían generar daños en las viviendas o daños en la población, pero hubo amplio espacio durante el viaje de este globo en territorio de los Estados Unidos para que hubiese sido derribado sin causar daños a la población ni a las viviendas. ¿Por qué entonces no lo hizo? ¿Por qué esperó hasta el final para simplemente enviar el mensaje simbólico de que Estados Unidos había destruido con un avión de combate de la Fuerza Aérea un globo, supuestamente globo espía, pero que China dice que es un globo meteorológico y todavía Estados Unidos no ha mostrado pruebas? Increíble que mientras el presidente de Ucrania está dándose el champú en Reino Unido, ya va para Bruselas y Francia, hay más de 10.000 soldados en Bakhmut y solamente una carretera disponible. ¿Será que esta visita para solicitar aviones de combate al Reino Unido van a evitar que estos 10.000 soldados pierdan su vida? Y el presidente Biden en su pasado discurso de la Unión celebró el tema de que ahora los hispanos y los negros en Estados Unidos tienen empleos en industrias, en agricultura, en comercio, y cómo él ha solucionado en los últimos días el tema migratorio. Pero, sin embargo, lo que no se ha solucionado en Estados Unidos es el tema de la discriminación, de que la población estadounidense acepte al latino, al musulmán, al extranjero, como alguien que de verdad pueda gozar de los mismos derechos que tienen el resto de la población en Estados Unidos. Y mientras Biden espera que todo se fabrique en Estados Unidos, los globos chinos, con toda seguridad, seguirán siendo fabricados en la China. Sí, el discurso de la Unión fue un discurso con muchos argumentos, sobre todo que Estados Unidos va a continuar ayudando a Ucrania hasta que caiga el último de los ucranianos, pero el presidente de los Estados Unidos en ningún momento destinó ni 10 ni 15 segundos a discutir, a argumentar de cómo le va a ayudar a más de 40 millones de habitantes de los Estados Unidos que deambulan por las calles y que viven a la intemperie. Y el presidente Biden habla de querer fabricar casi todo lo que se produce en Estados Unidos en su territorio, pero lo que no discutió en el discurso de la Unión es que hay amplias posibilidades para el año 2023 de que la economía china crezca, como dice Fitch, hasta el 5% en el año 2023. China continúa siendo un país en búsqueda de crecimiento. China continúa postulándose para este año como un país con amplias capacidades de ser competitivo y un país que es mejor tenerlo como amigo, como aliado, que como enemigo, no solamente en el campo militar, sino en el campo económico. Zelensky se ha convertido en un relacionista público, no en un hombre que proteja los derechos del pueblo, no en un hombre que atienda las necesidades de los ciudadanos de su país, que llame a los refugiados y les proponga soluciones, que llame a los agricultores y les proponga mejoras, que llame a los ancianos, a los pensionados, a los habitantes que están sin calefacción. Hoy Zelensky es el hombre del PR, Public Relations, relaciones públicas, no el presidente que anhelaban los ucranianos en el año 2019 cuando lo eligieron.